Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Velarde, soy analista del mercado inmobiliario y las ciudades. Tengo 18 años de experiencia del sector inmobiliario y hoy en día estoy en el podcast de Habitare para poder hablar de las distintas dinámicas del mercado inmobiliario. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de Rumbo Habitare. Este espacio nace con el objetivo de que muchas personas puedan estar informadas acerca del mercado inmobiliario, para quienes están en el proceso de comprar su primer departamento, para quienes deseen comprar un departamento para invertir o simplemente busquen estar informados. Fernando, ¿cómo estás? Bien, gracias por invitarme, un gusto estar acá. De hecho, siempre es importante compartir conocimiento, compartir experiencias sobre estos temas, porque comprar una vivienda o invertir en una propiedad no es fácil, ¿no? Claro. Uno pensaría que es un proceso simple, que tú quieres comprar y se acabó, pero no. Las propiedades tienen algunas condiciones que pueden generar plusvalía, hay un montón de tramitología, de un montón de cosas que al final mejor consultar con un experto. Resulta interesante porque uno conoce de primera mano cómo es el proceso de venta, pero no sabe qué es lo que viene detrás. Y muchas veces eso resulta hasta desesperante para los compradores. Algo que el comprador normalmente no sabe es todo lo que hay detrás en el proceso de la estructuración del proyecto, identificación del terreno, generación de las diferentes ideas para que el producto que uno está diseñando, porque finalmente es un producto que se va a vender, no solamente tenga buena aceptación, sino también sea un buen producto y genere plusvalía, ¿no? Porque al final el negocio del desarrollador inmobiliario está en eso, está en gestionar valor. Y es importante que entiendan de que en este proceso hay especialistas como yo en estudios de mercado, hay arquitectos, hay ingenieros, hay abogados, hay gestores, hay bancos, hay especialistas en finanzas, o sea, es todo un equipo de personas atrás que configuran este proyecto. Ahora, hay un temor por quienes desean invertir en un inmueble. Entonces, quiero empezar por eso, Fernando, y la experiencia que tienes, por supuesto. ¿Es un buen momento para invertir? No sé si por ahí les ha pasado alguna vez que dijeron, pucha, debía haber comprado eso en ese momento. Claro, el arrepentimiento, el post-arrepentimiento. Es común, ¿no? Todo el mundo tenemos esa sensación, ¿ya? ¿Eso por qué es? No es un efecto Mandela, o sea, es algo real. ¿Qué pasa? La capacidad adquisitiva de las personas crece a una velocidad, ¿no? Uh-huh. Pero el suelo es un recurso limitado. Entonces, dentro de un proyecto inmobiliario, como dijimos, hay un montón de profesionales, ¿no? Claro. Que son sueldos, finalmente. Entonces, el proyecto está sujeto a la inflación. Si los sueldos tienden a subir, si los costos de vida tienden a subir, el precio final del inmueble también va a subir. Pero el piso funciona a otra velocidad, el terreno, por decirlo así. ¿Qué quiere decir? Que mientras más proyectos inmobiliarios hay, este terreno es más costoso. Okay. Entonces sube de valor no en paralelo a la inflación. Tiene otra velocidad. Y es más o menos el 50% o menos, un poco menos, del costo del proyecto. Entonces, si el terreno sube de valor, uh-huh, la propiedad se aprecia. El departamento se aprecia. Entonces, ¿qué pasa? Siempre los departamentos van a subir de valor más rápido por ese fenómeno que la capacidad adquisitiva de la gente. Entonces siempre se van a arrepentir de no habérselo comprado. Y claro, pero una vez se resulta el sueño lejano, ¿no? De poder comprar el primer departamento. Así es. Por eso hace poco salió en el BCRP el comentario que uno ahora se puede demorar hasta 12 años para ahorrar para comprar una vivienda, ¿no? Y eso es natural, al menos de que se creen nuevos mecanismos para, digamos, no subsidiar, sino hacer más barato el financiamiento, hacer más baratos los costos. Eso ayuda a bajar un poco ese tema del ahorro, la cantidad de tiempo que tienes que ahorrar. Y lo otro es que en otros países pasa lo mismo. Sube el precio de la vivienda y la gente se demora más en llegar. Entonces lo que se hace es se crea un mercado complementario que es el mercado de alquiler. Ahora, a medida que también ha ido evolucionando el mercado, como también comentabas, ¿qué nuevos intereses y también qué nuevas preocupaciones tiene ahora el perfil del comprador? Por un lado está el que antes compraba, que era pucha, no me alcanza para comprar una casa, tengo que vivir en un depa, ¿no? Después, oye, pucha, no me alcanza para comprarme un depa de 3 dormitorios, 80 metros cuadrados, tengo que comprarme algo más chico. Claro. En ese proceso, las áreas comunes comienzan a tomar relevancia.
Entonces, hoy en día el consumidor lo que busca no solamente es el departamento, sino busca que el edificio le resuelva lo que ellos necesitan para su calidad de vida. Claro. Entonces, no solamente es el amenity, son, digamos, la especialización del edificio. También leí hace poco un artículo, no me acuerdo si era Comercio o Gestión, que hablaban de la personalización de los proyectos inmobiliarios. No es tanto que ahora la tendencia va hacia personalizar mucho el proyecto, sino que el proyecto en sí se especializa para un nicho. Entonces es muy distinto, por ejemplo, hacer un edificio pensado en adultos mayores, ¿no? Donde tú tienes que tener ciertas consideraciones, o un edificio pensado en pet lovers, personas que aman a las mascotas, que van a tener otras consideraciones, o tal vez un edificio para deportistas, ¿no? Claro. Que también va a tener una serie de consideraciones distintas. Entonces, por ejemplo, hay un proyecto de Grupo Marcan en la Avenida del Ejército, creo que era, POD creo que se llamaba. Este proyecto está pensado en jóvenes y tablistas. Entonces tiene camerinos y tiene una serie de espacios especializados para ese proyecto. Ya está vendido hace tiempo, ¿no? ¿Qué pasa? El consumidor ahora no solamente lo necesita, sino que ahora lo valora, y también la marca inmobiliaria. ¿Por qué? Porque desde la pandemia hasta ahorita lo que ha habido una atomización de empresas inmobiliarias, porque se han creado, digamos, se han bajado las barreras de entrada, es mucho más fácil desarrollar proyectos, hay más personas dispuestas a dar su terreno en aporte, y por lo tanto, con gestión y poco dinero aparecen muchas marcas. Entonces las personas han tenido malas experiencias con algunas y buenas experiencias con otras. Entonces ahora hay mucho de eso, es la marca inmobiliaria, los profesionales que están atrás, pero también es las áreas comunes, la especialización, la ubicación. Claro, tiene que ser un lugar que, aparte de donde yo voy a vivir, quiero sentirme cómodo, que cubra las necesidades. La necesidad de entrenar, la necesidad de poder tener un lugar para mi mascota y la necesidad incluso de poder relajarme, ¿no? Porque hoy en día vemos proyectos que ofrecen justamente áreas comunes como rooftops, zonas de parrilla y todo eso. Claro, por ejemplo, pensando en Jesús María, ¿no? Exactamente. Pensando en Jesús María, sabemos de que hay un público muy institucional, trabajan algunos o muchos en el Estado, y si no, hay muchos médicos, porque hay hospitales, hay clínicas, están los colegios de médicos, colegio de psicólogos, colegio de arquitectos, colegio de ingenieros, o sea, es muy institucional si te pones a pensar. Claro. Y cuando piensas en ese nicho, dices, este es un sueldo fijo, planilla, Claro. pero además es una persona que llega a su casa y seguramente va a querer cachuelearse, depende del grado de trabajo que tenga, tal vez hay que hacerle cowork, consultorios, y si estamos hablando de que son familias tradicionales o son los gerentes de esas instituciones que ganan, digamos, 15,000 soles, 30,000 soles, ya son familias consolidadas, ¿no? Entonces son 3 habitaciones. ¿A qué voy con esto? El mercado de Jesús María ha cambiado mucho, ¿no? Claro. Y ha venido cambiando, donde antes era un mercado de nivel socioeconómico B, y ahora es un mercado que ya está por encima del nivel socioeconómico B. Entonces ya no es aspiracional. Y ha creado toda una dinámica totalmente única y muy distinta a lo que pasa en Miraflores, Jesús María, en San Isidro o en Sur. Claro, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿a qué voy con esto? Los proyectos que han llegado a Jesús María y han sabido calzar con ese público han mantenido su dinámica. Los proyectos que han entrado a Jesús María y han seguido con lo mismo que se ha hecho toda la vida, han empezado a competir con San Miguel, han empezado a competir con Pueblo Libre, y por lo tanto ha caído su atractivo. Precisamente hablando de Jesús María, el otro día leía un artículo y sacaba un informe que hizo el ACI, ¿no? Decía, hasta el momento, en lo que va del año, ha habido un 30% del incremento de la venta de inmuebles, y justamente la preferencia ahora del público se dirige a distritos como Miraflores, San Miguel, Cercado de Lima, Santiago de Surco y Jesús María. Para ti, ¿cuál es la zona, en concreto la avenida de Jesús María, que resulta con mayor proyección a nivel inmobiliario? Las personas valoran siempre tener algún valor agregado más allá de, digamos, estoy cerca a, ¿no? Bien. Entonces, por ejemplo, la costanera. Pensar en la costanera es un recurso limitado a la vista al mar, y por lo tanto los departamentos que tengan vista al mar van a valer más que los que no tengan vista al mar. Claro. No importa que estén cerca. Bajo esa lógica tenemos la Salaberry, ¿no? Y la Salaberry tiene mucho árbol, tiene la ciclovía, tiene comercio, tiene una diversidad de, digamos, emociones y espacios que
ayudan a que las personas lo valoren. Claro. Hacia las partes posterior, hacia la avenida Brasil, tienes accesibilidad, pero el problema es que la calidad urbana es lo mismo del lado de Breña que del lado de Jesús María. Entonces ahí hay una competencia, pero lo que está haciendo eso es que la zona de Breña también sube un poco su valor. Yo creo que Jesús María, la zona toda de Salaberry, es una zona que siempre va a tener atractivo de demanda para compra y para alquiler incluso. En esa parte de la Brasil, ¿qué opinas? Antes la avenida Brasil era un mercado muy familiar tradicional, era aspiracional, ¿te das cuenta? Al volverse la zona de Jesús María de mayor nivel socioeconómico, se vuelve un mercado no de menor nivel socioeconómico, del mismo nivel socioeconómico, pero para un público más joven. Claro. Entonces, es una dinámica distinta. Por un lado vas a tener un ticket más alto, pero tal vez el mismo valor metro cuadrado. Por el otro lado vas a tener un producto más pequeño, pero con muchas actividades comunes. Entonces, por un lado es más familiar, por el otro lado es más joven. Y al ser más joven, ahí hay que pensar en dónde van a trabajar, en el puerto del Callao, o están trabajando tal vez en Cercado, Claro. o en las fábricas de Breña, o tal vez está trabajando en Jesús María mismo. O en San Isidro. O en San Isidro también. Entonces, de acuerdo a eso, ¿qué van a hacer cuando lleguen a su casa? Claro, de hecho, es interesante. ¿De qué rango de edad nos referimos en sí cuando hablamos de un público joven? Yo te diría que hay dos segmentos de público jóvenes, pero uno no puede comprar, Ok. ¿no? Tú tienes el segmento del público joven que recién empieza su primera independencia, que sí está ganando bien, tal vez está ganando 4.500, 5.000 soles en algún puesto de iniciar en el Estado, Claro, ¿no? o en alguna institución grande, que eso es más o menos lo que pagan. Ellos van a alquilar y van a ahorrar para comprarse después una vivienda, y normalmente alquilan monoambientes, habitaciones, y pagan tickets atractivos. A veces comparten habitación, etcétera y demás. Este segmento estamos hablando entre los 20, 27, 28 años tal vez. Ahí hay un cruce, pero digamos entre los 30 a 45 o 40 años, ahí estamos hablando una primera parte, 30-35, el segmento joven, DINK, que es Dual Income No Kids, ¿no? Single Income No Kids, o en todo caso, personas solteras, personas con pareja, los que tienen perrijos, ¿no? Todo esto, Claro. van a estar hasta los 35 años. Y por encima de los 35 años, normalmente van a ser personas que tienen ya o una familia o algo más. Y van a buscar ya otro estilo de vida, ya no tanto monoambiente o 2 dormitorios. Entonces son 2 segmentos. Y tienes un tercero, que es el que va a comprar el departamento para alquilarle al de 25 años. Claro. Entonces ahí dan 3 segmentos. Es una proyección la de la que tú hablas, de que personas pueden quedarse incluso 8 años viviendo ahí. Ahora, uno no conoce muy bien qué facilidades puedes llegar a tener para poder comprar tu departamento. Los bonos estatales, subsidios del Estado. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué opinas, por ejemplo, que el Estado, en todo caso, tú puedas ingresar al Fondo Mi Vivienda? Pero claro, uno cree que ingresa, pero a veces no conoce los filtros, los requisitos que tiene que seguir. En primer lugar, yo creo que hay que cambiar la palabra subsidio. Ajá. Porque no es un subsidio, es una herramienta de promoción, es una inversión que hace el Estado para promocionar que se desarrolle vivienda. El Estado invierte, por un lado, dinero, y por el otro lado gestiona parámetros urbanos para que se cree vivienda. Es para la clase B, para la clase C, para la clase D, diferentes programas. Por cada sol que el Estado pone, está creando 15 veces su valor en una unidad de vivienda. Y recupera, creo que 3.4 o 5%, no me acuerdo cuánto era, pero era como 300% de la inversión del bono. Está recuperando tranquilamente entre arbitrios, IGB y todo lo que se genera alrededor del proyecto inmobiliario y a futuro. El Estado en los últimos años ha eliminado un tramo, que es el tramo 5 de Mi Vivienda, y eso ha afectado justamente a este segmento joven, haciendo que el inversionista tenga más espacio para comprar, porque este segmento joven ya no va a tener el bono que lo respalde. Entonces va a tener que ahorrar más cantidad de años, y por eso te comentaba esto de son 12 años que hay que ahorrar, ¿no? Y puedes cumplir 18 años, pero cuando llegues a los 32 ya te alcanza. Claro, es esa proyección, pero es una proyección bastante larga. El consumidor también ha aprendido de que la vivienda solamente va a ser útil para una etapa de su vida, no para toda su vida. Claro. Es otra característica del nuevo consumidor inmobiliario. Tú te puedes comprar un departamento
en tu primera estadía, tal vez de 30 metros cuadrados, que una época de tiempo salieron un montón de estos formatos. Y después de eso vives ahí un tiempo con tu pareja, lo puedes vender, con la plata esa puedes tú financiarte una mayor cuota inicial, después te compras un departamento, no sé, 100. Y ahorita lo que está pasando es eso. Muchas personas que han vivido tal vez toda su vida en el Cono Norte, se han comprado hace 10 años en Jesús María porque no les alcanzaba para vivir en San Isidro. Hoy en día, pasado 10 años que han estado pagando su cuota, pueden vender ese departamento y están comprando departamentos de mayor ticket. Entonces hay un mercado nuevo, que es un mercado de no se llama segunda vivienda, pero es el segundo estadio, por decirlo así, ¿no? Que es este segmento de mayor capacidad adquisitiva y que no te está comprando áreas mínimas. Entonces dentro de un mismo espacio puede convivir un departamento de 40, un departamento de 120. Es el mismo nivel socioeconómico. O sea, no solamente compro para vivir, sino me proyecto, vivo un tiempo y después quiero que esta inversión me genere rentabilidad. Y si además nosotros hicimos bien en la compra, seleccionamos bien el proyecto, la ubicación y todo, y aparte nos va bien en la vida y ascendemos en nuestro puesto de trabajo o lo que sea, no tienes que vender el departamento para comprarte uno nuevo. Puedes simplemente alquilarlo, como ya bajaste la hipoteca un montón, con eso tú puedes pagar tu otra cuota. Entonces, hay esta capacidad, este grupo, este segmento de personas con mayor capacidad adquisitiva, que son los que ya estaban endeudados hace 10, 15 años. Y esos son los que están comprando en Surco, en Jesús María, en San Isidro, en Miraflores. Por eso es que se están moviendo proyectos chiquitos, proyectos medianos, pero con tickets 650,000 soles, ¿no? Que eso es algo que ya se ha dado antes, sobre todo en épocas de crisis, ¿no? El mercado suele irse a los niveles socioeconómicos más altos. Pero ahora, si tú te fijas, el BCRP justo comentó eso, el mayor incremento se ha dado en el empleo formal para públicos de 34 años a más. Y eso es porque el sector agroexportación y todo eso ha venido creciendo. Y la industria también. Entonces justamente es ese segmento que ya está en el segundo estadio de su vida. Claro, emergente, que pasa a otro nivel socioeconómico. Así es. Y por eso es que ellos pueden incluso decidir no mudarse, invertir en otra propiedad y alquilar la otra propiedad. Y comprarían algo más pequeño para tener una renta. El mercado se diversifica, se vuelve más dinámico. Eso es lo que está pasando ahorita. Y precisamente, ¿dónde consideras tú que es mejor invertir? ¿Cerca a una avenida o en todo caso en un lugar menos ruidoso? ¿Qué conviene más para una persona que sea en el objetivo de comprar su primera vivienda? En la jerga inmobiliaria siempre hablan de location, ¿no? Ubicación, ubicación, ubicación. La ubicación es importante de acuerdo al perfil del consumidor. Varía en todo caso. Si yo soy un tablista, yo voy a querer estar cerca a la playa, Claro. ¿no? Si yo quiero que mis hijos vayan a un colegio de cierta reputación, yo voy a querer estar en el punto medio entre mi trabajo y mi colegio, ¿no? Entonces, estar ahí. Yo diría de que va más por ese lado. Una avenida le da a las personas la capacidad de poder comprar departamentos más pequeños, más baratos, más densos, pero de más rápido acceso. Un lugar secundario que está, digamos, en una calle chiquita, en un jirón, le va a dar más exclusividad, más privacidad, pero menos accesibilidad. Ok. Entonces, es lo que tú valoras, ¿no? La otra es, las personas a veces se quejan, oye, sí, pucha, en una avenida hay mucho ruido. No, no necesariamente, porque ahora se trabajan los vidrios insulados, se trabajan las fachadas y todo eso ayuda a reducir la vibración y a reducir el ruido un montón. Entonces no es un problema el tema del ruido. La contaminación, mismo tema, vidrios insulados, texturas, etcétera y demás. Entonces yo creo que sí, cualquiera de las dos son buenas opciones, dependiendo de lo que tú buscas para ti. Claro. Increíble, ¿no? O sea, va evolucionando también las exigencias, pero también hay más adaptabilidad, en todo caso, de la industria, como tú comentas. Han habido etapas en las cuales casi toda la venta era 3 dormitorios, sobre todo al principio, ¿no? 3 dormitorios, 75, 120 metros cuadrados. Ese era el estándar más o menos hasta el 2014. De ahí se fue reduciendo, se fue diversificando porque comenzó a aparecer un montón de oferta en otros distritos, empezó a ampliarse. Y se te pone, pero yo me acuerdo una anécdota que no me acuerdo si fue el 2008 o 2009, ya salió una ley de divorcio express. Entonces sale la ley
y a los pocos meses tenías un pico de velocidad de ventas de 2 dormitorios. Se elevó. Se elevó. Tremendamente. Y ahora la configuración es más o menos 50% 2, 50% 3. Entonces ha cambiado de ser tal vez 25% 2 a ser 50%. Y se ha reducido el núcleo familiar también. Claro. En estos últimos 15 años. Creo que antes era 3.8 a 4 personas por familia. Creo que ahora estamos en 3.2. Y eso es un ambiente menos, en un buen porcentaje de la población. Y sobre espacios en todo caso mucho más reducidos pero prácticos, ¿dónde podríamos calar ese porcentaje? ¿Dónde puede llegar a ingresar? Personas que buscan, ok, quiero, pero lo comentábamos, un espacio práctico cómodo. ¿Qué porcentaje hay de este número de personas que buscan departamentos de un dormitorio? Mira, es grande, no es pequeño. Y diría de que no lo vean como segmento poblacional, sino véanlo en función a la cantidad de unidades que están alquiladas en el mercado. O sea, hay reportes del BBVA, por ejemplo, que te dice que creo que era el 40 y tantos % de Surco, de las unidades inmobiliarias de Surco, están alquiladas. Creo que el 30 y tantos % de San Isidro, y no sé cuántos % de Villa El Salvador. O sea, tú comienzas a ver esos porcentajes y encuentras un hilo común, que la vivienda de renta es un porcentaje importante de la oferta inmobiliaria, que es el mercado inversionista. Por eso otras empresas se han especializado a ese tipo de productos. Es un recurso limitado, porque normalmente están ubicadas en zonas céntricas y porque el hecho de hacerlas pequeñas hace de que haya mercado para ellas, que la gente pueda comprarlas. La única opción es o las personas ganan más o se hace en zonas menos céntricas. ¿Dónde sé que van a poder comprar? ¿Dónde sé que hay un poder adquisitivo que, ok, puedo acceder a esto y puedo comprar? Claro, pero ya no estás en el lugar que tú sientes familiar, ¿no? Ya estás yéndote a un lugar nuevo que, como no te alcanza, tienes que irte más allá. Por eso es importante que entendamos que el fenómeno en la ciudad, como decía al principio, es un recurso escaso. El fenómeno del suelo es un recurso escaso y que la tendencia es que la gente vaya mudándose a la ciudad, haciendo de que exponencialmente el suelo siempre vaya siendo más caro. Al menos que pase una crisis muy grande, el suelo va a seguir subiendo. De hecho, en la crisis del 2008-2009, en España, el valor de la propiedad creo que bajó un 7% y de ahí subió un 15%. No bajó la propiedad realmente. Lo que hubo es desocupación por un tiempo porque la gente no podía comprar, y quebraron un montón de empresas inmobiliarias. Pero ¿qué pasa? El costo de construcción no cambia. El valor del suelo puede bajar un poco, pero no va a bajar mucho tampoco. Claro, no va a ser un cambio tan grande. No es puede ser, pero el porcentaje, si lo comparamos, es más. Claro, entonces, ¿qué sí pasa? Se congela en el tiempo el incremento del valor del suelo, pero no baja. Continúa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la propiedad igual va a seguir apreciándose, el departamento, y las personas no van a ganar lo suficiente para calzar ese crédito, y las personas que viven en ese distrito cada vez van a tener que tener la opción o de comprar algo más pequeño o de irse a otro distrito. A eso voy con el fenómeno de la familiaridad. Entonces, por ejemplo, tienes gente de Surco que ya no le alcanza para vivir en Surco. Tienes personas de Miraflores que no les alcanza para vivir en Miraflores. Y tienes hijos de vecinos de San Isidro que no pueden comprarse un departamento de 140 metros cuadrados porque no ganan $15,000 mensuales. Ese es el fenómeno del tamaño mínimo habitable. ¿No? Sí va a ser rentable, es un recurso necesario en esta sociedad, en la estructura económica y de generación de producto inmobiliario que tenemos en Perú. Existen otros sistemas en otros países donde el Estado pone el suelo y ahí el área mínima no es tan importante porque el costo lo asume el Estado. En este caso, el costo lo asume el privado. Entonces, todo va en función al riesgo y la rentabilidad. E implica mayor esfuerzo de parte de quien lo asume. Claro, es un trampolín en este caso para la persona, ¿no? Aspiro, tengo este espacio, un solo departamento, pero después aspiro a que esto me genere una rentabilidad. Así es. Y si queremos que nuestras propiedades vayan siempre creciendo de valor, y discúlpame por el comentario, pero tenemos que saber elegir a las personas que van a ser candidatos próximamente en las elecciones, ¿no? Entonces informarnos nada más, informarnos de cuáles son sus planes, informarnos de que sean cosas logrables, concretas, y sobre todo que sean
pero, o sea, que quieran hacer, digamos, planes urbanos, que quieran aprobar planes urbanos. Porque ahorita estamos trabajando o sea, vivimos en una ciudad que el último plan urbano serio que se hizo se aprobó creo que por el año 65. De ahí se han hecho algunas actualizaciones hasta el primer o segundo gobierno de Castañeda. Y ahorita tenemos un plan urbano terminado que no se aprueba y por lo tanto no tenemos una ruta clara de desarrollo inmobiliario. Por eso es que ha habido esta controversia de que se pelea el ministerio con las municipalidades por el tema de la vivienda de interés social. Entonces, ¿qué pasa en San Isidro? Si no me equivoco? En San Isidro. Entonces, y por eso es que los hijos de los sanisidrinos muchas veces no van a poder comprar en San Isidro, porque se ha politizado un tema que el plan urbano lo hubiera zanjado. Entonces, eso es lo que se necesita. Se necesita una estrategia clara, un plan urbano aprobado, y eso ayuda a que se ordene el distrito, más personas quieran invertir, y eso sube el valor de las propiedades. Porque claro, existe el temor de voy a invertir mi dinero. ¿Y qué pasa si la inmobiliaria me promete algo, pero al final no termina cumpliendo lo que me prometió? ¿Qué debe tener en consideración hoy por hoy el cliente, además de las preguntas de precios, la cotización? ¿Qué preguntas tan simples que a veces pasan desapercibidas debemos tener en cuenta? ¿Cuántos años tiene la empresa inmobiliaria? ¿Y ha recibido quejas? Y son dos preguntas bien básicas, ¿no? Porque todas las empresas inmobiliarias reciben quejas, ¿ya? Eso es normal, porque o sea, es un bien, digamos, tan importante y tan valioso para las personas que, o sea, se frustran cuando las cosas no son tan perfectas, ¿no? Y tiene tendencia a esa fragilidad, ¿no? De parte del cliente. También. Pero si tú tienes una empresa inmobiliaria que a pesar de que tiene 2, 3, 4 quejas, esta empresa tiene 5, 10, 15 años, 20 años, tú dices, esta empresa ya tiene experiencia. Y las personas que trabajan ahí, no, ya tienen 2, 3, 4 años, ya tiene experiencia también. Ok, ¿cuántos proyectos ha hecho? 20 proyectos en 4 años. Máquinas ya saben hacer su chamba, ¿no? Entonces hay más probabilidad de que puedan terminar. Eso sería como que el punto número 1. Chequear a la empresa, la experiencia que tiene, quiénes están detrás, la responsabilidad social de la empresa, la filosofía. Y el punto número 2, que esto es, en verdad, no sé si estoy haciendo bien o mal en sugerirlo, pero preguntarle al desarrollador cuáles son las garantías que tiene con el tema del suelo, si el suelo lo ha comprado, si está hipotecado, ¿no? Porque si ha entrado en aporte y está en riesgo. Lo digo ¿por qué? Porque a veces he tenido casos que he visto, mejor dicho, empresas que han empezado la preventa, pero no llegan a cumplir los objetivos para pagarle las primeras opciones de compra de los terrenos. Okay. Entonces tienen precontratos firmados y tienen que desestimar el proyecto porque el dueño aplicó una cláusula del contrato, se quedó con la cuota inicial y se fue con otro desarrollador. Claro. Entonces, cómo han negociado y si hay garantías con el terreno es importantísimo, porque ningún banco ni ninguna entidad financiera va a querer que ese terreno, ¿no?, se pierda y que ese proyecto no se desarrolle, porque el negocio, el objetivo tanto del desarrollador como del banco es que se termine la vivienda, es entregarla para que paguen el crédito, ¿no? Y claro, en otras palabras es, terminas la vivienda porque la terminas, o sea, no sé cómo haces, pero terminas. Entonces, una empresa seria trabaja con bancos, tiene bien claro cómo ha negociado el suelo. Si es que además tiene capital, el suelo lo ha comprado, porque cuando la empresa tiene plata puede bajar el precio del suelo comprándolo. Entonces ya no entra a riesgo y eso hace de que todo fluya más rápido porque hay menos actores dentro del desarrollo. Entonces yo diría que esos 3 puntos me dicen lo básico y ya después de eso todo lo que hemos hablado. Ubicación, las características de los materiales del inmueble, los acabados, las áreas, ya todos los detalles más comerciales de la propiedad. Vayamos a ese detalle, el tema de, por ejemplo, los acabados. ¿Qué debe tomar en cuenta una persona? Porque claro, no es necesario ser un profesional para eso dentro del desarrollo urbano, pero por lo menos tener criterios básicos, ¿no? Creo yo, para poder tomar en cuenta si mi departamento tiene una buena distribución. Yo mido la eficiencia de la distribución en función al porcentaje que ocupan los corredores dentro de los departamentos. Si tú tienes un departamento que tiene 11 metros de corredor,
son 11 metros menos de espacio para las habitaciones. Y los estás pagando, ¿no? Entonces ese sería punto número 1, el tema de los corredores, ¿no? Que tratar de que sea eficiente la distribución va a hacer de que tengas mejor distribuida la cocina, mejor distribuidos los dormitorios, más espacio para los baños. Lo otro sería la programación, ¿no? La programación se refiere a qué ambientes tiene para qué usos. Si tú tienes el home office, una sala de estar, closet, lavandería o lavandería, si es cocina abierta, cocina cerrada, ese tipo de cosas hay que verlas porque va a calzar con tu estilo de vida, ¿no? Claro. Hay personas que les gusta cocinar mientras que están en reunión y quieren la cocina abierta. Claro, para conversar. Hay otras que tienen a alguien que les cocina y no quieren sentir el olor de la comida mientras que están con la visita. Y son válidas las dos, son estilos de vida distintos, pero cada uno va a tener una programación distinta y eso hay que, como comprador, hay que sentarse y jugar con esas ideas, ¿no? Porque a veces tú ves el plano, ves el precio, te emocionas y no te pones a ver cómo va a ser tu día a día dentro de la propiedad. Y respecto precisamente al tema de los materiales que tenemos en casa, en el tema de los pisos, ¿cuál tú consideras en todo caso que es el piso más recomendable, que tiene un cuidado no tan exigente? Si tú vas a invertir, digamos, para alquilar, tú quieres algo que sea de alto tránsito y fácil mantenimiento, ¿no? Pero si tú vas a comprar para tu habitar, quieres sentirte en confort. Y no te importa que tú lo rayes o que a ti se te caiga la Coca-Cola, ¿no? Ya es tuyo. Entonces ya convives con la mancha. Entonces diría que si estamos yendo a segmentos más dinámicos y áreas mínimas, como lo que suelen ir a personas jóvenes que se cruzan con el mercado de inversionistas, para hacer el match con la conversación, ahí tenemos que ir con alto tránsito. Si estamos yendo a segmentos más familiares, donde tal vez la cocina tenga que estar cerrada, por lo que te dije hace un rato, ahí seguramente es más maderas o pisos estructurados o plásticos maderas, dependiendo de. O sea, hay que entender cuál es el uso del público, porque por más que el público quiera ver ciertos acabados, al final este es un tema de costos y oferta. Entonces, todos van a querer tener el, no sé, piso de mármol en el baño, el granito bien pulido, de mejor calidad en la cocina, tal vez, ¿cómo se llama esto? Un acrílico para que no se manche en los muebles blancos y tal vez, no sé, o sea, los lujos que puedan querer tener. Pero al final, si tú no puedes pagarlo y estás comprando por área, no le puedes generar al cliente que en 2 años tenga que cambiar todo el piso o tenga que cambiar todo el mobiliario. Entonces hay que ponerles de alto tránsito, de buena resistencia, y eso tiene que ser el discurso comercial. ¿Por qué? Por un tema de responsabilidad con el cliente. Es, oye, te estoy poniendo buenos acabados, pero ojo, estos acabados son Duradex, para que tú puedas pagar tu cuota mensual. Por eso es que estás pagando esta cuota mensual. Por eso es que estás pagando esta cuota mensual. Yo te ofrezco esto, pero es el costo. Ese es el costo. Porque si se le malogra a la cuota mensual, hay que pagar adicional esa tarjeta de crédito para hacer ese chape. Claro. Y es más inversión. Por eso hay bien reza el dicho, ¿no? Lo barato sale caro. Así es. Claro. Y esto podría ser también válido para quienes, no solo para clientes, sino también la transparencia de parte de, en este caso, el asesor de ventas, ¿no? Que el asesor de ventas, que es la representación de la empresa frente al cliente, que es como un primer filtro, sea transparente en todo esto, ¿no? Y bueno, y ahí también, ya como consejo a los asesores de venta, me ha pasado mucho, pero cuando tú vas a casetas de venta, cuando hablas con los que han hecho el proyecto, ¿no? Con los arquitectos, con los ingenieros que lo están construyendo, a veces el asesor no sabe muy bien los acabados. Entonces, tú le preguntas, oye, sí, vas a poner vidrio templado, por venderte te dice todo vidrio templado. Y no es verdad. Entonces, o a veces no sabe, entonces asume que todo es vidrio templado. Claro. Ahí lo que yo diría al comprador es, créanle al asesor, pero pídanle que te mande una relación de cuáles son los acabados. Cosa que con eso queda fe de que lo que te están vendiendo está por escrito y no es, me lo dijo el asesor, ¿no? Claro. Está ahí. Tengo la constancia. Ahora, también sería bueno en todo caso que el asesor pueda ser también transparente y sincero con el futuro comprador. Le diga, no conozco, pero puedo preguntar, porque precisamente una empresa es un equipo, todos se componen. Yo te ayudo a ti,
esto se trata de que todos nos podamos ayudar. Es totalmente válido, ¿no? Y ya depende de las estrategias que cada asesor tenga para generar vínculos y confianza. Hay algunos que les gusta quedar bien y que no quiere equivocarse. Hay otros que generan vínculos diciendo, oye, sí, no, esto no lo sé, y trata de ir por otro lado más personal. O sea, creo que cada uno tiene su estilo ahí. Tal vez lo que convendría es tener un director comercial que alinee esos estilos de manera correcta, ¿no? El tema, por ejemplo, conversábamos de la ubicación, se me pasa un detalle interesante. Seguridad. Hoy por hoy, lamentablemente, se vive una inseguridad constante. En Lima ya nadie sale tranquilo de casa. ¿Cuáles distritos tú consideras que tienen una, no sé si decir buena proyección, o en todo caso una proyección interesante respecto a lo que ofrecen a nivel urbano? Y por eso es que también la gente apuesta por esos distritos. Mira, la seguridad se genera cuando hay un buen nivel de convivencia y el vecino se cuida entre sí. Lo que hay que entender es, no solamente es la planificación de seguridad, sino también es la percepción de seguridad. Ok. ¿No? Entonces, tú, por ejemplo, tienes espacios en Lima, espacios que han estado muy deteriorados por mucho tiempo. Hay delincuencia, pero la percepción de delincuencia es mucho más alta de la realidad. ¿Por qué pasa eso? Porque como tú sientes que tienes todo deteriorado, todo roto, todo destruido, y además no hay buena iluminación y desolado porque nadie caminaba por ahí, tú como peatón te sientes en estado de vulnerabilidad. Asumo que me va a pasar algo, ¿no? Asumes que te va a pasar algo. Pero por el otro lado, el choro dice, nadie me está mirando. Acá puedo hacer algo. Claro. Acá es. Acá es. Entonces, la planificación urbana te genera la oportunidad de delinquir, pero también te genera la percepción de peligrosidad. Entonces, lo que está pasando en estos distritos que se están consolidando es que cada vez hay menos desolación, hay menos percepción de peligrosidad. Pero al haber más densidad, hay otros riesgos. Es normal que en ciudades metropolitanas muy densas hayan mayores incidencias de crimen, porque dentro de un mismo metro cuadrado viven un montón de personas, ¿no? Entonces sí hay crecimiento del volumen de la delincuencia, pero tal vez de la proporción respecto a la cantidad de crímenes versus cantidad de personas, tal vez eso sí baja. Y qué tan seguro tú te sientes en la calle, también eso tal vez mejore en estos distritos en particular. ¿Qué debe tener en cuenta la persona durante este proceso? ¿Cuál consideras tú que es la etapa más importante? La mayor frustración se da cuando tú estás aspirando a comprar una vivienda y de ahí te das cuenta que no calzas. Y no cumple con el primer filtro, ¿no? No pasas por el... Porque tú dices, yo quiero un departamento con aires. Gano tanto y... ¿no? Y haces tu Excel y dices, yo creo que puedo pagar tanto de inicial. Y de repente viene alguien y te dice, no calzas. Y ahí cuán importante es que quizás el asesor de ventas te diga, oye, pero que te ofrezca facilidades, ¿no? El asesor tiene un rol importantísimo porque, o sea, aparte de... No, o sea, no es decirle no calzas, es, oye, mira, te voy a asesorar para explicarte cómo funciona, el banco tiene estas condiciones, esto tiene este costo, y tú, con tus papeles, puedes llegar a esto de acá. Yo diría que lo primero es informarse y evaluarse a sí mismos. En función a eso, sales y buscas empresas serias, buscas proyectos de empresas serias. Lo tercero es revisar los indicadores, las características del producto, quién es la empresa, todo eso de ahí que ya hemos hablado, ¿no? Y al final tú validas si la ubicación te gusta o no. Te das cuenta de que al final el negocio no es tanto location. Claro, y que en todo caso también el asesor no le diga de frente al cliente, ¿no? No pruebas. O sea, estamos denegando a un cliente la posibilidad de que hay una persona que establezca una confianza no solo con el asesor de ventas, sino también con la inmobiliaria que lo respalda. Claro que sí. Lo importante también es que la inmobiliaria mantenga informado, ok, el cliente cumplió, dio su cuota inicial, lo va pagando, y que le avise sobre las etapas que viene el proyecto, ¿no? Que se van dando, ¿no? La postventa empieza en la preventa, dicen, ¿no? Hay empresas inmobiliarias, yo me acuerdo, el mercado ha pasado por varias etapas, ¿ya? Que el tema de, digamos, el acompañamiento del cliente como una estrategia de marketing no se daba al principio. O sea, al principio tú ni siquiera tenías caseta de venta. En la medida que se ha ido complejizando el mercado, nos hemos ido dando cuenta y hemos ido aprendiendo que hay que cuidar a estos clientes. Y que como el cliente no sabe mucho de construcción, teníamos que informarle. Entonces, el constructor se dio cuenta
de que el inmobiliario le generaba muchos reprocesos y muchos reclamos porque el cliente no estaba bien informado de que esas grietas eran normales. Entonces eso obviamente traía costos legales, costos de tiempo y un montón de cosas. Entonces, para evitar esos costos y esos malestares y mejorar la recomendación, o sea, si tienes un cliente feliz, el cliente te recomienda, lo que hubo es que desde la preventa ya tú le empezabas a explicar, oye, tú, por si acaso, tu proyecto o tu departamento va a estar en el tercer piso, estamos empezando excavaciones, estamos vaciando este tipo de cemento en unos 15 días, tal cosa, y comenzaba una comunicación más activa, donde incluso hasta ahora les hacen hacer turismo a los compradores en el proyecto, en la obra, pero como guía turista, ¿no? O sea, antes tú ibas y mirabas la obra porque, o sea, estabas pasando por ahí, pero ahora es parte de la postventa. Entonces llegas al momento ya de la entrega del departamento y si el cliente ve una grieta no se molesta tanto. Y si el cliente ve que algo falla, sabe que eso no es de la inmobiliaria, porque ya le has hecho todo un proceso de inducción de cómo se usa la terma, cómo se usa el lavadero, que no ponga agua hirviendo ahí. Y el error también puede venir del cliente, en todo caso también. Exacto, eso pasa mucho. Por ejemplo, el inmobiliario le pone un tablero de cuarzo porque se ve precioso el tablero de cuarzo en la cocina, pero el cliente no sabe que el cuarzo, por lo menos antes, era poroso. Entonces, cuando a alguien se le caía el aceite, quedaba la mancha. Y se quejaban con el inmobiliario, pero en las especificaciones técnicas del material sale que es poroso. Entonces, claro, como no se le ha comunicado eso al cliente, el cliente se queja, ¿no? Entonces es lo mismo, yo creo que es rol de la gente explicar esas cosas en los acabados para que en el momento de la preventa, en el momento de la obra gruesa, o sea, cuando estás en todo este proceso, porque cuando esto pasa ya a la entrega y el cliente está satisfecho, tú puedes tener, Urbana tenía 14% de sus ventas venían por recomendaciones de clientes satisfechos. 14% no es cualquier cosa. Fernando, llegamos al final de la entrevista. Quiero agradecerte por el tiempo, por la paciencia sobre todo que has tenido. Hemos estado conversando. Te agradezco a ti y quiero dejar una sugerencia. Conversar no es discutir, discutir no es pelear. Conversar es muy positivo, de hecho es una habilidad muy buena hoy en día. Y aparte estamos en un momento en el cual conversar es compartir información. Y la información hoy en día es todo. Entonces te agradezco por estar acá, por haberme permitido conversar y compartir toda esta información. Y espero que este podcast crezca mucho. Finalmente, Fernando. Ping, pong, con yo. Fernando, ¿preventa o entrega inmediata? Entrega. ¿Invierno o verano? Invierno. Venir a Rumbo Habitare fue maravilloso. Muchas gracias, Fernando.